Antes de que algo suceda, Dios te pide una cosa: suelta el control ahora. No estás cansado de la vida, estás cansado de sostenerlo todo, cansado de pensar por adelantado, de anticiparte a cada escenario, de cargar con responsabilidades que no terminan nunca. Te levantas ya con la mente llena, como si el día empezara tarde y tú fueras corriendo detrás. No es falta de fe, no es debilidad, es sobrecarga. Y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Has aprendido a funcionar así, a no soltar, a no bajar la guardia, a creer que si aflojas un poco todo se desordena. Controlas lo que dices, lo que decides, lo que sienten otros, lo que puede pasar mañana, no porque quieras dominar, sino porque no quieres que nada se salga de control. Y en ese intento constante de protegerlo todo, te has quedado sin descanso. Tal vez nadie lo nota. Desde fuera pareces responsable, fuerte, confiable. Eres el que resuelve, el que no falla, el que siempre está. Pero por dentro hay un cansancio que no se va, un agotamiento mental que no se arregla durmiendo. Porque no es el cuerpo el que está cargando más peso, es la mente, es el alma, es esa necesidad silenciosa de tener todo bajo control para sentirte seguro. No te pasa porque seas incapaz de confiar, te pasa porque te acostumbraste a sostener lo que no te corresponde, a pensar que si no estás encima de todo, algo malo va a pasar. Y esa idea se volvió una forma de vivir, una vigilancia constante, un estado de alerta que no se apaga. Por eso estás cansado incluso en los días tranquilos. Por eso el descanso no llega aunque pares. El problema no es lo que viene. El problema es lo que ya estás cargando ahora. Es la tensión acumulada de querer prever cada resultado, de no permitirte fallar, de no darte permiso para soltar aunque sea un poco. Ese peso no llegó de golpe, se fue sumando. Una decisión aquí, otra allá. Un miedo que no expresaste, una responsabilidad que asumiste en silencio. Y hoy todo eso pesa. Este mensaje no viene a corregirte, viene a mirarte de frente y decirte algo que quizá nadie te ha dicho así. No tienes que sostenerlo todo para que todo funcione. El control que hoy te mantiene en pie es el mismo que te está agotando por dentro. Y reconocer eso no te hace menos fuerte, te hace consciente. Quédate aquí un momento, no para resolver nada todavía, solo para reconocer cómo te sientes de verdad. Porque cuando alguien se siente visto sin ser juzgado, algo se afloja por dentro. Y desde ese lugar, recién entonces, se puede empezar a entender por qué controlas tanto y qué hay realmente detrás de ese cansancio que ya no puedes ignorar. Has aprendido a llamar responsabilidad a cosas que en el fondo son control. No lo hiciste por ego, lo hiciste por supervivencia. En algún punto entendiste que si tú no te hacías cargo, nadie más lo haría. Que si no estabas atento, algo podía fallar. Y así, poco a poco, empezaste a asumir más de lo que te correspondía, convencido de que eso era madurez, compromiso, incluso fe. Controlas decisiones porque no quieres equivocarte, controlas emociones porque no quieres desbordarte, controlas resultados porque temes perder lo que tanto te costó construir, controlas tiempos porque el retraso te genera ansiedad. Todo tiene una explicación lógica, todo parece razonable. El problema es que ese esfuerzo constante no te deja descansar. Y aún así sigues, porque parar se siente irresponsable. Te dices que confías en Dios, y es verdad, pero no descansas. No porque no creas, sino porque en el fondo crees que todo depende de ti. Que si sueltas, algo se rompe. Que si aflojas, fallas. Que si no estás encima, decepcionas. Y esa creencia se vuelve una carga silenciosa que llevas solo, sin decirlo, sin pedir ayuda. Nadie te enseñó a diferenciar entre responsabilidad y control. Te enseñaron a hacerte cargo, a responder, a no fallar. Y eso te hizo fuerte, pero también te hizo rígido.
Porque cuando todo pasa por ti, no hay espacio para el error, ni para la espera, ni para el proceso. Todo tiene que salir bien y rápido. Y ese nivel de exigencia no deja lugar para la paz. Empatizas con todos, pero no contigo. Comprendes a los demás, pero no te permites detenerte. Eres paciente afuera, impaciente por dentro. Y aunque dices que todo está bien, sabes que algo no encaja. No es falta de fe, es exceso de carga. Es haber confundido confiar con controlar, creer con sostener, amar con vigilar. El control se disfraza de responsabilidad cuando te convences de que si tú no lo haces, nadie lo hará bien. Cuando te cuesta delegar, no porque otros no puedan, sino porque tú no sabes soltar. Cuando descansas solo cuando todo está resuelto y aún así tu mente sigue activa, eso no es compromiso sano, es una forma de vivir en alerta permanente. Y lo más delicado es que este patrón suele ser aplaudido. Te dicen que eres fuerte, que eres confiable, que siempre estás, pero nadie ve el costo interno, nadie ve cómo te desgastas, nadie escucha el cansancio que no dices, porque aprendiste a funcionar así, incluso cuando ya no puedes más. Reconocer esto no es acusarte, es entenderte, es darte cuenta de que no todo lo que cargas es tuyo, y que tal vez el cansancio que sientes no viene de hacer mucho, sino de hacer de más. Esta identificación no busca culparte, busca abrir una puerta. Porque cuando ves con claridad por qué controlas, estás más cerca de entender de dónde viene realmente esa necesidad. Y eso nos lleva al punto central que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El control no aparece porque ames el orden. Aparece porque en algún momento el miedo te enseñó que era la única forma de sentirte a salvo. No empezaste controlando por gusto, empezaste controlando para protegerte, para evitar errores, para no repetir pérdidas, para no volver a sentirte vulnerable. Y con el tiempo, esa respuesta se volvió automática. Ya no te preguntas por qué lo haces, simplemente lo haces. Crees que controlas porque eres responsable, pero en el fondo controlas porque no confías del todo en el proceso. No en Dios, sino en lo que puede pasar mientras esperas. El miedo no siempre se manifiesta como pánico. Muchas veces se presenta como previsión excesiva, como necesidad de tener todo claro, como urgencia por decidir rápido. El miedo aprende a pensar, aprende a organizarse, aprende a parecer lógico. La mente toma el lugar de la fe cuando el miedo dirige. Empieza a calcular escenarios que aún no existen, a prepararse para dolores que todavía no llegaron, a cargar con consecuencias que aún no son reales. Y así, sin darte cuenta, vives defendiendo un futuro imaginado, mientras el presente se te escapa entre los dedos. Controlar es intentar protegerte de algo que aún no ocurrió. Esta revelación incomoda, porque rompe una idea muy instalada. Nos dijeron que controlar es ser fuerte, que anticiparse es ser sabio, que no depender de nadie es madurez. Pero hay una diferencia profunda entre discernir y controlar. El discernimiento trae claridad y paz. El control trae tensión constante. El primero confía en el proceso. El segundo intenta dominarlo. El miedo no siempre se nota. A veces se esconde detrás de frases como «solo quiero que todo salga bien» o «prefiero prevenir». Y eso parece sano. Pero cuando esa prevención no te deja descansar, cuando esa previsión no te permite esperar, cuando esa necesidad de orden te roba la paz, ya no es sabiduría, es miedo disfrazado de responsabilidad. Dios no te diseñó para vivir anticipando amenazas, te diseñó para caminar con Él paso a paso. El control aparece cuando intentas recorrer solo un camino que nunca fue para caminarse solo. Por eso cansa tanto, por eso desgasta, porque estás usando fuerza mental para algo que requiere confianza espiritual.
Y la mente, por más brillante que sea, no fue creada para sostener lo eterno. Esta verdad libera porque no te acusa, te explica, te muestra que no estás fallando, estás protegiéndote de la única forma que aprendiste, pero también te muestra que ya no necesitas hacerlo así, que hay otra manera de vivir, más ligera, más consciente, más acompañada. Y esa manera no empieza soltando todo de golpe. Empieza entendiendo por qué te aferras. Cuando reconoces que el control nace del miedo, algo se ordena por dentro. Ya no luchas contra ti. Ya no te juzgas por querer tener todo bajo control. Empiezas a mirarte con más honestidad. Y desde esa honestidad surge una pregunta nueva, más profunda. Si el control nace del miedo, entonces, ¿qué pasa cuando confías de verdad? ¿Qué ocurre cuando permites que Dios no solo observe, sino que cargue contigo? Esa pregunta abre la puerta a lo siguiente, porque soltar no significa perder el control, significa entender que nunca fue tuyo sostenerlo todo. Y ahí es donde Dios deja de ser una idea de fondo y se convierte en un agente activo en tu vida. No para quitarte algo, sino para quitarte el peso que te está agotando por dentro. Soltar el control no significa quedarte sin dirección, significa dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. Dios no entra en tu vida para desordenarla, entra para reordenarla. No te pide que abandones tus responsabilidades, te pide que distingas cuáles te corresponden y cuáles no. Porque cuando cargas más de lo que te toca, incluso lo bueno se vuelve pesado. Dios no te pide pasividad, no te invita a cruzarte de brazos ni a dejar de pensar, te invita a dejar de forzarlo todo, a soltar esa tensión constante de creer que si tú no empujas, nada avanza. Él trabaja mejor donde hay espacio, donde no hay ansiedad, donde no hay prisa, donde la confianza le abre lugar para actuar sin resistencia. Muchas veces piensas que soltar es perder control, cuando en realidad es recuperar orden. El orden correcto no es que todo pase por ti, sino que cada cosa esté en las manos adecuadas. Y hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, sino con entrega consciente. Dios no llega a quitarte algo valioso, llega a quitarte el peso que te está doblando por dentro. Cuando sueltas el control, Dios no se va. Entra en los detalles que te estaban agotando. Entra en las decisiones que te tenían paralizado. Entra en los tiempos que querías acelerar por miedo. Y cuando Él entra, no lo hace con caos, lo hace con dirección. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la forma en que las sostienes. Hay cosas que tú no puedes prever, por más que lo intentes. Hay resultados que no dependen de tu disciplina ni de tu inteligencia. Y aceptar eso no te hace débil, te hace libre, porque te permite caminar sin la presión de ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. Eso no es fe, eso es agotamiento espiritual. Dios actúa cuando dejas de ocupar su lugar, cuando reconoces que hay áreas donde tu intervención constante no está ayudando, solo está drenándote. Él no compite contigo, espera espacio, espera que sueltes lo que estás apretando por miedo, y ese acto, aunque pequeño, cambia la dinámica completa de tu interior. Soltar no es abandonar lo que amas. Es confiar en que Dios lo ama más que tú. Es entender que no todo depende de tu vigilancia, que puedes descansar sin que todo se derrumbe, que puedes respirar sin que el mundo se caiga. Y esa experiencia, cuando se vive de verdad, transforma la ansiedad en confianza madura. Aquí ocurre un cambio sutil pero profundo. Dejas de preguntar qué va a pasar si sueltas y empiezas a preguntarte qué está pasando ahora por no soltar. Y esa pregunta abre los ojos, porque te das cuenta de que el control constante no te estaba protegiendo del dolor, solo estaba postergando el descanso. Dios no te quita el control para dejarte vacío.
te quita el peso para que puedas caminar erguido otra vez, para que recuperes claridad, para que vuelvas a sentir paz sin tener que tener todo resuelto. Y cuando eso empieza a pasar, también se vuelve evidente algo más, que sostenerlo todo tiene un costo, y que no soltar no te rompe de golpe, pero sí te desgasta poco a poco. Eso es lo que viene a continuación. No soltar no provoca un colapso inmediato, y por eso parece inofensivo. Todo sigue funcionando. Sigues cumpliendo, sigues resolviendo. Desde fuera nadie diría que algo anda mal, pero por dentro el desgaste empieza a acumularse en silencio. No te rompes de golpe, te desgastas poco a poco. Y ese desgaste es difícil de notar porque se vuelve parte de tu rutina. El cansancio deja de ser ocasional y se vuelve constante. No importa cuánto duermas, siempre despiertas con la sensación de que el día ya empezó tarde. La mente no se apaga. Incluso cuando descansas, sigues pensando en lo que falta, en lo que podría pasar, en lo que deberías prever. El cuerpo está quieto, pero el interior sigue en guardia, y vivir así termina cobrando factura. Empiezas a tomar decisiones impulsivas, no porque no sepas pensar, sino porque estás agotado de pensar. Decides rápido para quitarte peso, no porque sea lo mejor. Aceptas cosas que no quieres, postergas conversaciones importantes, eliges caminos conocidos, aunque ya no te den paz. No porque sean correctos, sino porque requieren menos energía que enfrentar lo nuevo con claridad. Con el tiempo, se pierde sensibilidad espiritual, no porque Dios se aleje, sino porque el ruido interno no deja espacio para escuchar. Todo se vuelve urgente, todo parece depender de ti, y cuando todo es urgente, nada es sagrado. Ya no distingues entre lo que requiere tu acción y lo que requiere paciencia. Todo se mezcla, todo pesa igual, y eso apaga la intuición que antes te guiaba con suavidad. La vida se vuelve funcional, pero sin descanso. Cumples objetivos, pero no disfrutas el proceso. Logras cosas, pero no las saboreas. Incluso los momentos buenos se sienten incompletos, porque no logras soltarte del todo. Siempre hay algo más que controlar, algo más que prever, algo más que sostener. Y así el presente nunca termina de vivirse. No soltar también endurece. Te vuelves menos flexible, menos abierto, menos dispuesto a esperar. La paciencia se acorta, la tolerancia baja, no porque seas mala persona, sino porque estás cansado. Y el cansancio sostenido cambia el carácter. Hace que reacciones donde antes reflexionabas. Hace que cierres donde antes escuchabas. Hace que te protejas donde antes confiabas. Dios no necesita que llegues a ese punto para hablarte. Pero muchas veces no lo escuchamos antes. Pensamos que seguir apretando es la solución, que aguantar un poco más es madurez, que descansar es un lujo, y así vamos normalizando una forma de vida que no fue pensada para sostenerse así. Este desgaste no es un castigo, es una señal, no para asustarte, sino para mostrarte que hay otra forma de caminar, una forma donde no todo depende de tu fuerza, donde no todo se decide desde el cansancio, donde no tienes que estar en control para estar a salvo. Si no sueltas, nada explota hoy, pero algo se apaga lentamente, la claridad, la paz, la sensibilidad, y recuperar eso después cuesta más que soltar ahora. Por eso este momento importa, no como amenaza, sino como oportunidad, porque aún puedes elegir distinto, aún puedes detenerte antes de que el cansancio decida por ti. Y esa elección no empieza con grandes cambios externos, empieza con una decisión interna, simple y honesta. Una frase que no busca impresionar a nadie, pero que abre espacio para que Dios haga lo que tú ya no puedes sostener solo. Eso es lo que viene ahora. No necesitas prometer nada. No necesitas explicarte.
No necesitas entender todo para dar este paso. Hay momentos en los que seguir pensando solo aumenta el peso, y este es uno de ellos. Aquí no se trata de hacer más, sino de dejar de cargar solo, porque hay cargas que no se sueltan con fuerza, se sueltan con honestidad. La acción que Dios te pide ahora no es externa, no es cambiar de trabajo, no es tomar una decisión inmediata, no es resolver el futuro, es interna, es reconocer un límite, es aceptar que llegaste hasta donde podías llegar por ti mismo. Y eso no es fracaso, es verdad. La verdad siempre es el punto de partida para algo nuevo. Di esto con calma, sin dramatizarlo, sin convertirlo en una frase bonita. Dilo como quien habla desde el cansancio real. Dios, esto ya no lo puedo sostener solo. Esa frase no es rendición, es delegar con conciencia, es dejar de fingir fortaleza donde ya no la hay. Es admitir que hay situaciones que superan tu control, tu previsión y tu energía. Cuando dices esto, no estás renunciando a tu responsabilidad, estás ordenándola, estás separando lo que te corresponde de lo que no. Estás diciendo con claridad, hasta aquí llego yo, desde aquí confío. Y esa línea es sana, porque vivir sin límites no es valentía, es desgaste. Dios no espera que seas infinito. Él ya lo es. Esta acción abre espacio, espacio mental, espacio emocional, espacio espiritual, el espacio que el control había ocupado con ruido, tensión y vigilancia constante. Dios actúa donde hay espacio, no donde todo está saturado. No entra a competir con tu ansiedad, entra cuando le haces lugar, y ese lugar se crea cuando dejas de sostener lo que no puedes sostener bien. Delegar en Dios no es cerrar los ojos, es abrirlos a otra forma de caminar. No significa que todo se resuelva de inmediato, pero sí significa que ya no estás solo frente a lo que te supera. Hay decisiones que no se destraban con más análisis, sino con entrega. Hay procesos que no avanzan con presión, sino con confianza. Esta frase no busca cambiar tus circunstancias hoy. Busca cambiar tu postura interior, porque desde ahí todo lo demás empieza a acomodarse. Cuando sueltas internamente, el cuerpo responde. La respiración baja, la mente se desacelera, el corazón deja de empujar. Y desde ese estado, las decisiones suelen ser más claras, más firmes, más alineadas. No estás perdiendo control, estás dejando de ejercer un control que te estaba agotando. Estás aceptando que hay un orden más grande que no depende de tu vigilancia constante. Y eso no te vuelve irresponsable, te vuelve humano, te vuelve honesto. Te vuelve disponible para que Dios haga su parte sin que tú interfieras por miedo. Este llamado no es un evento único, es una práctica. Hoy sueltas esto, mañana soltarás otra cosa, y cada vez que lo hagas, algo dentro de ti aprenderá a descansar un poco más rápido, porque el descanso no llega cuando todo está resuelto, llega cuando decides no cargar solo lo que nunca fue para cargar solo. Esta acción prepara el terreno para algo más profundo, porque una cosa es decidir soltar y otra es permitirte sentir el descanso que viene después. Ese descanso no siempre se entiende con palabras. A veces se experimenta en silencio. Y ese silencio, cuando se vive bien, puede convertirse en uno de los espacios más seguros que conoces. Eso es lo que vamos a explorar ahora. Quédate quieto un momento, no para pensar, sino para permitirte sentir. No intentes resolver nada ahora. No intentes ordenar ideas. Solo detente. El descanso verdadero no empieza cuando todo está claro. Empieza cuando dejas de exigir claridad inmediata. Hay una paz que no llega por comprensión, sino por confianza. Y esa paz se activa cuando bajas la guardia interior. Respira más lento, no de forma forzada, solo consciente. El cuerpo entiende antes que la mente cuando ya no necesita defenderse.
Mientras respiras, deja que los pensamientos pasen sin seguirlos. No los empujes, no los analices, solo obsérvalos irse. El control se alimenta de atención constante. El descanso aparece cuando dejas de vigilar. No tengo que resolver todo hoy. Esa frase no es resignación, es sabiduría. Hay decisiones que no maduran bajo presión. Hay respuestas que llegan cuando el alma se aquieta. Decirte esto es darte permiso para existir sin urgencia, para vivir este momento sin adelantarte al siguiente, para recordar que tu valor no depende de lo que resuelvas hoy. No estoy solo. Esta verdad cambia la postura del cuerpo, porque cuando crees que todo depende de ti, te tensas, pero cuando recuerdas que hay una presencia que acompaña, el peso se reparte. Dios no está observando desde lejos, está sosteniendo contigo, incluso cuando no lo sientes de forma intensa. La fe no siempre se manifiesta como emoción. A veces se manifiesta como calma silenciosa. Puedo confiar. Confiar no es cerrar los ojos, es abrir las manos, es dejar de apretar lo que te estaba lastimando, es permitir que las cosas respiren. Confiar es aceptar que no todo se entiende antes de avanzar y que aún así se puede caminar seguro. Esta confianza no elimina los desafíos, pero sí elimina la soledad con la que los enfrentas. En este espacio no necesitas palabras largas. El silencio también es una forma de oración, un silencio honesto, sin expectativas, un silencio donde no le pides nada a Dios, solo te quedas. Ese quedarse es profundo, porque en un mundo que empuja constantemente, quedarte es un acto de fe. Es decir con el cuerpo lo que a veces cuesta decir con palabras. Permanece aquí unos segundos más, no como obligación, sino como regalo. Este descanso no es evasión, es restauración. No te desconecta de la realidad, te devuelve a ella con más claridad. Cuando te permites descansar así, empiezas a notar diferencias sutiles. La mente ya no corre igual, el pecho se siente menos apretado, la urgencia pierde fuerza. Este momento íntimo es el que transforma el contenido en experiencia, no porque sea espectacular, sino porque es real. Aquí se construye algo que no se logra con información. Se construye una relación distinta con el tiempo, con el proceso, contigo mismo y con Dios. Una relación donde no todo se empuja, no todo se controla, no todo se exige. Aprender a descansar sin entender todo es una madurez espiritual profunda. Es aceptar que no todo se revela de golpe, que hay procesos que se caminan, no se explican. Y cuando aceptas eso, el alma deja de pelear. Empieza a confiar de una manera más estable, más silenciosa, más firme. Este descanso no termina cuando el video continúa. Se convierte en una referencia interna, un lugar al que puedes volver cuando la mente se acelera, cuando el control quiere retomar el mando, cuando la urgencia vuelve a tocar. Sabes que puedes detenerte, que puedes respirar, que puedes soltar otra vez. Y esa capacidad no aparece de la nada, se entrena, se cultiva, se practica. Por eso este espacio no es el final del camino, es una pausa necesaria para seguir caminando mejor. Porque soltar el control no es algo que se hace una vez, es algo que se recuerda todos los días. Y eso nos lleva al cierre de este proceso, a entender que el descanso no es un evento aislado, sino una práctica continua que se renueva cada día. Soltar el control no es algo que se resuelve en un solo momento, no es una experiencia única ni una decisión que se toma una vez y queda resuelta para siempre. Es una práctica diaria. Hoy soltaste un poco, mañana volverás a sentir la tentación de apretar otra vez. Y eso no significa que fallaste, significa que estás vivo, que sigues enfrentando decisiones, procesos y responsabilidades reales. Cada día trae nuevas cargas que intentan ponerse sobre tus hombros. Algunas son necesarias, otras no. Aprender a distinguirlas es parte del camino.
No se trata de vivir despreocupado, sino de vivir consciente. Consciente de que no todo requiere tu control. Consciente de que no todo se resuelve con más esfuerzo. Consciente de que hay un límite sano entre hacer tu parte y dejar espacio para que Dios haga la suya. Hoy soltaste una cosa. Tal vez no fue grande, tal vez fue solo una tensión interna, una preocupación, una necesidad de tener respuestas inmediatas. Eso ya cuenta, porque el descanso comienza cuando sueltas otra vez. No cuando todo está claro, no cuando todo está resuelto, sino cuando decides no cargar lo que no te corresponde, cargar hoy. Mañana, cuando la mente se acelere, cuando el miedo quiera volver a organizarlo todo, recuerda este momento. Recuerda cómo se siente no apretar, cómo se siente respirar sin urgencia, cómo se siente confiar sin tener todo bajo control. Volver a ese estado no es retroceder, es entrenar una forma distinta de vivir. Dios no se cansa de sostener, no se impacienta porque vuelvas a soltar lo mismo varias veces. Él no mide tu fe por lo rápido que aprendes, sino por tu disposición a regresar, a volver a abrir las manos, a volver a delegar, a volver a descansar. Ese regreso constante es una forma profunda de confianza. Haz de este espacio un punto de retorno, un lugar interno al que vuelves cuando el control quiere tomar el mando. No necesitas grandes rituales, solo recordar que no estás solo, que no todo depende de ti, que el descanso no es un premio al final del camino, sino una forma de caminar. Este mensaje no fue para que lo entiendas todo hoy, fue para que empieces a vivir distinto a partir de ahora, un poco más ligero, un poco más consciente, un poco más confiado. Soltar el control no te quita fuerza, te devuelve paz, y desde la paz, las decisiones suelen ser más claras, más firmes y más alineadas. Vuelve cuando lo necesites, no porque estés mal, sino porque quieres recordar cómo se vive sin cargar de más. Este espacio existe para eso, para descansar, para soltar, para confiar otra vez. Porque el control se suelta todos los días y Dios sigue ahí, sosteniendo incluso cuando tú decides aflojar las manos.